confiadamente, dice el Salmo 100, entren por sus atrios confiadamente. Tenemos que entrar confiadamente a los brazos de papá. Cuando tú y yo entramos a un lugar donde nadie nos ve y cerramos la puerta para orar, abrimos la puerta del corazón de Dios, ¿sí? Cuando tú y yo entramos a un lugar donde nadie nos ve, cerramos la puerta y oramos, abrimos la puerta del corazón de Dios. Y a veces no sabemos qué decir o cómo pedir, o incluso si le gustará que le digamos de tal o cual manera a Dios, pero sabes, entra confiadamente, así como hablas con tu papá, así como hablas con un amigo. Dice el Señor Jesús, ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos. Entonces te está dando la confianza de que entres como amigo. Un amigo obviamente respetuoso, un amigo que sabe que está hablando con el ser supremo que creó el universo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabes, hay veces que, aunque ya llevemos mucho tiempo en el Evangelio como los discípulos, necesitamos regresar a las bases. Y la base del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, es una oración que tiene muchas perlas escondidas dentro de ella. Este bosquejo de oración, por muchos años en la tradición se ha malentendido como un rezo. De hecho, yo cuando era católico es lo primero que me enseñaron cuando hice mi primera comunión. El Padre Nuestro, ¿no? De memoria. Pero, ¿sabes? Dice Jesús más adelante, y no lo hagan con vanas repeticiones ni con mucho parloteo, porque los gentiles creen que por su parloteo Dios los va a escuchar y no es así. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que no tenemos que entrar, es una guía de oración, es una serie de pasos que tenemos que hacer para poder entrar a la presencia de Dios, para poder pedir como conviene. Dice incluso más adelante, dice la oración eficaz, ¿sí? Y no quiero decir con esto que hay oraciones que no lleguen al corazón del Padre, porque cuando tú y yo entramos con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, como dice David, podemos entrar al corazón del Padre. Pero sabes, esto es un arma, lo que tú y yo tenemos es el arma más poderosa. Te voy a contar algo que acabo de ver que traigo aquí en el corazón. Me estacioné aquí enfrentito. Yo no creía que por ahí mandaron otra vez un WhatsApp que había gente que estaba queriendo hacer cosas malas y que estaban ahí. Dije, ay, ¿no? Bueno, no se espanten. Vi una gallina negra en una bolsa amarrada en un árbol que tenemos aquí enfrente. Y ellos creen que con eso nos van a hacer daño. No sé si lo ponen para acá, pero yo les digo, esto no tiene parte ni suerte porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera. Y tenemos un arma poderosa, pero no la ocupamos. Tenemos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Y tenemos la Biblia. Esto es un diálogo en donde tú vas y oras y luego vas y lees la Biblia y Dios te contesta, ¿sí? Y por muchas cosas que hagan allá afuera, que quieran hacernos daño y que quieran que la iglesia se seque, en el nombre de Jesús, esta iglesia va a ser una iglesia grande, pero una iglesia de discípulos. No vamos por número, vamos por discípulos, con uno que se convierta, con uno que cambie su vida, que puede ser a lo mejor tu familiar, que puede ser a lo mejor tu vecino, tu compañero de la escuela, tu compañero del trabajo. Vamos por uno, vamos a hacer una iglesia grande y no nos vamos a quedar en 120, sino vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo, porque esta iglesia nació en el corazón de Dios. Y en el nombre de Jesús nada de esto tiene parte ni suerte, pero tú y yo tenemos que ocupar la oración como arma, la oración para poder tener paz, la oración para poder pedir como conviene. Y fíjate, empieza diciendo Padre Nuestro, y este es el primer punto. Y si tú estás apuntando, que ojalá y sí, porque cuando uno apunta se le queda más grabado, créeme que yo pensaba que eso no era cierto, ¿no? Hasta que entré a la escuela, a la facultad, y empecé a apuntar,
Por eso se nos hace la letra tan feo a nosotros como médicos, porque todo lo que nos dicen lo apuntamos, entonces es rapidísimo. Pero aunque luego yo quería leer mis apuntes y no les entendía ni papa mis apuntes, ¿sí? Por el simple hecho de hacer esto y apuntar, se quedaban aquí. Entonces, apuntar es una muy buena costumbre que va a hacer que cuando tú coordinas varios sentidos se te quede aquí, pero más importante, baje acá al corazón. Entonces, punto número 1, Padre Nuestro. Dice, iniciar la oración de esta manera nos da identidad como hijos de Dios. Todo lo que dice el Señor Jesús en esta oración tiene un porqué y hay una gema escondida en cada una de estas partes. Cuando tú y yo nos sabemos hijos del Rey Supremos, ya no caminamos por la vida como arrastrando la cobija, ¿no? Ahora caminamos pechito de paloma, nos paramos así, porque mi papá es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasaría si tú supieras que Carlos Slim es tu papá? ¿Cómo caminarías en la vida? ¿Cómo te sentirías? Pues andarías por la vida, se te olvidaría el español y empezarías a hablar el fresa, ¿no? Sí, pásame esto. Pero más que eso, nosotros tenemos un papá mucho más rico y más poderoso que Carlos Slim, que es Dios, el Rey del universo, el creador del cosmos. No hay nadie más rico ni más poderoso que el Señor. Y tú y yo somos hijos del Creador. Entonces, cuando tú y yo le decimos Padre Nuestro, estamos reconociendo que somos sus hijos. También, ¿sabes qué? Nos estamos sintiendo perdonados, porque hay veces que no nos sentimos dignos de ser sus hijos. Pero cuando tú y yo vamos y le decimos papá, entonces podemos tener esa identidad como hijos. Ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, ya no somos siervos, ahora somos amigos y somos hijos. Nos ha dado el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo decimos Padre Nuestro, estamos teniendo identidad como hijos de Dios. Para Él nada es imposible. Y si Él es tu papá, todo lo puedes, todo aquello que tú quieras lo vas a poder tener. Y créanme que no estoy dando un evangelio barato de decláralo y va a ser, no. Simplemente saber que tu papá te puede dar todo y aún más, que eres hijo del Rey del universo. Y lo siguiente que viene ahí, punto número 2, dice, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios lo podemos hacer de muchas maneras, pero ¿sabes? Una manera que le agrada a Dios es que podamos entrar con acción de gracias y podamos decirle gracias por lo que me diste hoy. ¿Qué nos dio? Porque a veces no tenemos contentamiento, a veces, ¿y qué me dio Dios hoy? Bueno, pues para empezar te dio que te pudiste levantar, que pudiste abrir tus ojos, te dio una familia, y a lo mejor como decía Stitch, ¿no? Está rota, pero es chiquita y es bonita, ¿no? Te dio unas manos, te dio unos pies, ¿sí? No estás en un hospital, no estás en una cárcel. Tenemos que agradecer todo lo que nos ha dado. Te dio un trabajo, hay gente que no tiene trabajo, te dio un techo. Oye, pero es que mi casa está bien chiquita. Decía un predicador, no está tan chiquita que si entro yo los demonios se salen porque no cabemos los dos. Entonces, pues no importa, tienes un techo, tienes pies, y ves que te quejan, no, pero es que mira estos zapatos, son también feos. Pues sí, pero tienes pies, agradece, no hay nada más bonito para un papá que llegue su hijo y que le agradezca. Yo como papá siento bien bonito cuando llega mi hijo y me dice, oye papi, gracias por esto, gracias por aquello. Es bien bonito que un hijo te agradezca. Eso le encanta a Dios, que lleguemos con acción de gracias, que lleguemos reconociendo todo lo que hace por nosotros, porque hace mucho por nosotros.
El simple hecho de que te hayas podido levantar, eso ya es mucho. No todos tuvieron la suerte que tú hoy tienes. No todos tuvieron la suerte que hoy tú tienes de venir aquí incluso. ¿Sí? Hay gente que se está peleando, hay gente que está en un hospital, hay gente que está en una cárcel, y más que en una cárcel interna. Y tú y yo somos libres por el poder del Señor Jesucristo. Él nos ha dado libertad. Entonces, tenemos que agradecer. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, también podemos reconocer su grandeza a través de los nombres de Dios. Cada nombre que Dios tiene en la Biblia tiene un atributo especial de Dios. Por ejemplo, Jehová Shalom, mi paz. Jehová Jireh, el proveedor. Jehová Rafa, el sanador. ¿Sí? Entonces, cuando tú puedes entrar y decir y pronunciar todos los nombres de Dios, el poderoso, el creador del cosmos, mi papá, puedes tú reconocer las grandezas de nuestro Dios. Cuando santificamos su nombre, estamos reconociendo que no hay nada mayor en el universo que Él. Santificar su nombre es entrar con esa confianza y con esa sabiduría de decir, Él es mi sanador. Hoy tal vez no tengo sanidad, pero yo sé que Él me va a sanar. Él es mi proveedor. Tal vez yo hoy no tengo prosperidad o no tengo un trabajo, pero yo sé que Él me va a prosperar. Él es mi paz. Tal vez en este mundo hay aflicción. El mismo Señor Jesús dijo que iba a haber aflicción, pero Él es mi paz aún en medio de la tormenta. El tercer punto, venga tu reino. Cuando oramos venga tu reino, le pedimos a Dios primero que Jesús reine más en nosotros, que podamos tener más sus frutos espirituales. ¿Sabes qué es más importante tener frutos espirituales que dones? Yo sé que todos vamos persiguiendo los dones, el hablar en lenguas, la profecía, la ciencia, vamos persiguiendo los dones, pero ¿sabes qué es más importante? El fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Cuando nosotros le pedimos, venga tu reino, le estamos pidiendo a Dios que venga sus frutos, su Espíritu Santo a nuestras vidas para que llevemos una vida justa, para que seamos bondadosos, para que tengamos alegría, para que tengamos paz, para que tengamos armonía, para que podamos estar conviviendo unos con otros sin juzgarnos, para que podamos amar como Él nos ha amado. También cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiéndole que el Evangelio avance, llevando con valentía las buenas noticias. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, que podamos predicar. ¿Sabes cuál es la mejor manera de predicar? Con tu testimonio. Porque la gente puede refutarte la religión, pero no puede refutarte lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios hace en ti todos los días. De esa manera tú y yo estamos pidiendo que su evangelio avance, llevando las buenas noticias a los confines de la tierra, dice el Señor, y me serán mis testigos en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hoy el Señor nos dice, y tú, Prayer Home, serás mi testigo. Y llevarás el evangelio a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey y hasta los confines de la tierra. Llevar su evangelio, hacer que el evangelio avance. Cuando pedimos venga tu reino, también pedimos que la iglesia sea fortalecida. ¿Sabías tú que orar por nuestra iglesia, orar por nuestro pastor, es pedir a Dios que venga a su reino? Nuestra iglesia es una embajada del reino de los cielos. Tú sabes que si hay alguien, por ejemplo, que lo están persiguiendo, yo lo he visto en las películas, la verdad, pero está, por ejemplo, en mis tiempos Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone
corriendo, ¿no? Vienen los iraquíes persiguiéndolo, llega a la embajada de Estados Unidos y ahí ya está a salvo. No, ya llegué a la embajada. La iglesia, que no es el edificio, sino somos tú y yo, ¿sí? Es una embajada del reino de los cielos, ¿sí? Y debemos nosotros de orar para que haya cada vez más embajadas en cada esquina, que haya más embajadas, que pueda su reino venir a nuestra tierra, a México, a la Ciudad de México, que es donde vivimos aquí, a Neza, a Ecatepec, a Santa Fe, a donde tú vivas, que haya una embajada del reino de los cielos, porque donde hay una embajada de los reinos de los cielos, la oscuridad no prevalece, ¿eh? Aunque hagan lo que hagan, no prevalece porque hay luz, porque no puede haber oscuridad donde hay luz. Debemos de orar también por nuestro pastor, porque eres el comandante en jefe de este ejército que se llama Prayer Home, ¿sí? Él es el que guía nuestro barco. Tenemos que orar por él para que Dios le dé salud, para que Dios le dé prosperidad, para que Dios le dé sabiduría, le dé inteligencia, le dé unción, le dé discernimiento, porque si él está bien, tú y yo llegamos a buen puerto, porque él es nuestro capitán en jefe, ¿sí? Orar por él también, en todo tiempo. Bendice a mi pastor, cuídalo de todo mal, ayúdalo en su salud, cuida a mi iglesia, cuida a la gente que está en mi iglesia, ¿sí? Y con esto sí tenemos que pedir por los de afuera. Pero ¿sabes qué? Primero, dice un dicho, tú y tu casa, ¿no? Primero los míos y luego ya los demás. Es más, una regla de seguridad dice, primero pon a salvo tú y tu niño. Si vas con un niño en un avión, ¿no? Le pones la mascarilla al niño y luego te la pones tú. ¿Por qué? Porque tú puedes, primero te pones tú la mascarilla y luego se la pones al niño. Oye, ¿y eso no está mal? No, no está mal, porque si tú te falta el oxígeno, ya aunque quieras ponerle, ya no se la puedes poner, ¿sí? Ya no puedes ayudar. Entonces, tenemos que orar por nuestra iglesia, orar por nuestro pastor, orar porque haya más embajadas, porque haya más embajadores como tú y yo, que lleven esas buenas noticias. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo pedimos por el reino de los cielos, atrae tanto la atención de Dios, le agrada tanto, que dice Mateo 6:33, que todas las demás cosas que pidamos nos serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, pide por el reino, pide porque el reino se establezca. Finalmente, venga tu reino es pedir que Cristo regrese para consumar plenamente su reino. Tal como termina Apocalipsis. Termina el libro de Apocalipsis con una frase, amén, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Estamos pidiendo que Cristo regrese, que venga pronto, que su iglesia lo está esperando. 4. Hágase tu voluntad y danos el pan nuestro de cada día. Pide al Espíritu Santo que te revele la voluntad del Padre. Para mí, yo cuando estaba estudiando esto, es algo que nunca había visto, además de haberme aprendido el Padre Nuestro de memoria como rezo. Dice, hágase tu voluntad y danos el pan nuestro de cada día. ¿Por qué ese orden? Porque créanme que el Padre Nuestro, aunque como en las matemáticas el orden de los factores no altera el producto, el orden de los factores en el Padre Nuestro nos muestra el corazón del Padre y ahorita lo vamos a ver. Debemos de pedir el Espíritu Santo, debemos de pedir que el Espíritu Santo nos revele la voluntad del Padre. ¿Por qué la voluntad del Padre? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Escuché una historia que platicaba un predicador una vez que decía que un hombre fue al cielo y que estaba Gabriel enseñándole a este hombre el cielo y le decía, mira por acá y acá está Abraham y por acá está la casa de Isaac y por acá anda Moisés, ¿no? Y le mostraba todo el lugar, le decía,
Y un lugar que vio él que le llamó mucho la atención. Había una familia bien bonita, un carrazo, una casa enorme. Y le decía, oye, ¿y ese lugar que se ve ahí? Y el ángel le decía, no, tú no quieres saber qué es ese lugar. No, sí quiero saber, dime qué es el lugar, qué es. Se ve bien bonito. Ese lugar son las oraciones que tú nunca le pediste a Dios y que Dios te quería dar. Y no estoy haciendo un evangelio de la prosperidad, ni mucho menos, pero Dios te quiere dar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que tiene virtud alguna, te lo quiere dar. Pero hay veces que tú y yo nos le pedimos, oye Señor, yo quiero un trabajo así, así y así. Te lo da. Y te puedo dar testimonio en mi vida que yo he hecho oraciones que yo a veces digo que son egoístas, pero ya después me he dado cuenta que tienen una cuestión que no es egoísta, porque aquí ahorita lo vamos a aprender. En alguna ocasión estaba yo, y me ha pasado con los 2 carros que Dios me ha dado, yo se los he pedido a Dios tal cual. Ay, Dios, me gustaría un carro negro, así y así, con estas características, porque mira, no me quiero andar mojando y no quiero andar... Ahí está. Tienes el carro. Y después, oye Señor, pues ya mi carro ya no va a circular diario, y si me das ahora otro, pero ahora lo quiero que tenga una pantallita para que vaya viendo el Waze, vaya viendo el tráfico. Una pantallita, y ya no lo quiero negro, porque el negro se ensucia mucho, ¿por qué no rojito, no? Así como este, una vez iba yo pasando en el estacionamiento de trabajo, uno así como este, tal cual, yo no lo creía. Me pasó con un trabajo igual. No, Señor, pues a mí me gustaría trabajar en un lugar así, así. Qué bonito sería trabajar así en este lugar. Porque tuve el atrevimiento de pedirle y estaba en su corazón dármelo. Porque puede ser que no esté en su corazón. Si yo le pidiera un carro, oye, Señor, dame un carro para pasearme unas muchachonas, ¿tú crees que me lo va a dar? No, pero yo se lo pedí, ¿por qué? Porque quería yo transportar a mi familia, porque quería yo poder ir ahí al trabajo, ya no iba a circular, trabajo bien lejos, y es un rollo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo le pedimos que Él nos revele su voluntad y pedimos conforme a su corazón, podemos pedirle todo lo que queramos. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14:14, de cierto les digo, pidan cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. En esta parte del Padre Nuestro, hermano, expláyate, pídele lo que está en tu corazón. Si es un trabajo, si es una esposa, los que no se han casado, un esposo, las que no se han casado, hasta un carrito para transportarte, pide que te será dado. Oye, Señor, yo quiero así un güero, con cuerpo de Brad Pitt, ¿no? Pues pídeselo, pero sobre todo que crea en Dios, porque de nada te sirve tener uno así si es un patán que no cree en Dios. Pídelo, ¿sí? Si está en su corazón de Dios te lo va a dar, y sí está, porque en su corazón de Dios está como un papá bueno darte lo mejor. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, y como título pone la oración eficaz. Si lo quieres buscar, si no yo te lo leo, por falta de tiempo se los leo. Dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, le dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Y fíjate que yo cuando leía esto no entendía,
oye, está hablando de padres, de que si te pide un papá, que si tú como papá te pide tu hijo esto, le vas a dar esto otro. ¿Por qué termina con, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos, cuánto más yo les daré el Espíritu Santo a quien me lo pida? ¿Por qué termina así? Yo no lo entendía, ¿por qué terminaba así? Y le preguntaba yo a Dios, oye, ¿por qué termina así? Y más adelante en Romanos 8:26 dice que prácticamente tú y yo no sabemos qué pedir. Somos como niños pequeños que no sabemos explicar a veces lo que queremos. Hay veces que a mí mi hijo, antes estaba más chiquito, me pasaba más, ahora le entiendo un poco más. Pero hay veces que me decía, oye papá, y me quedaba yo así, y le decía a su mamá, ¿qué quiere? Ah, que si le compras un huevo Kinder. Ah, sí, no le entendía. O sea, me hablaba tan rápido y me decía y me daba ahí unos argumentos ahí, no le entendía. Y a veces nos pasa lo mismo con el Señor. El Señor es un ser supremo que su inteligencia, por más grande que tú la tengas, el mismo Albert Einstein, nunca te vas a comparar. Somos una pulga atómica delante de Dios. Y hay veces que nosotros no sabemos explicarnos lo que le queremos pedir. Pero sabes, esta es la gema escondida en esta parte del Padre Nuestro. Pedir al Espíritu Santo. Dice la palabra es paracleto, es el ayudador, el consolador, el que intercede por nosotros, ¿sí? Por eso Jesús nos regala en esta parte la comunión con el Espíritu Santo como nuestro intercesor. Él conoce el corazón del Padre y conoce nuestro corazón. Entonces Él nos ayuda a pedir en armonía con la voluntad de Dios. Por eso esta es la parte para mí más importante de cuando tú y yo pedimos. Porque hay veces que no lo hacemos en armonía con la voluntad de Dios. Y hay veces que le pedimos al Padre y dice el Padre. Y llega el Espíritu Santo y le dice, que si le das un carro porque no tiene dónde transportarse. Ah, sí. Y créanme, no estoy haciendo evangelio de la prosperidad, ni mucho menos, no me vean raro. No es eso. Estoy hablando de un carro porque es lo más tangible. Es lo que a mí me pasó. Pero puede ser cualquier cosa. Dice, pidan cualquier cosa y yo lo haré. Pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Pidan. Y fíjate, dice después Santiago, dice que no tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos. Y aun cuando lo pedimos, dice Santiago, no lo recibimos porque pedimos mal, pedimos egoístamente o con una mala intención. Por eso es importantísimo que nuestra oración siempre sea en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Tú crees que si la intención de mi corazón de tener un mejor trabajo, bien lejos a la mejor, pero un trabajo como yo siempre lo había soñado, pero fuera para ponerle el cuerno a mi esposa, ¿crees que Dios me lo hubiera dado? No. O el carro para andar subiendo una muchachona, ¿no? Y así con los lentes oscuros y súbete. Tampoco me lo hubiera dado. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que preguntarnos cuando pedimos algo, ¿cuál es la intención de mi corazón al pedirle a Dios esto que le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que quiero? Les quiero decir algo con mucho respeto. Me ha tocado ver como médico en sala de emergencias, en terapia intensiva, a gente que pide porque un ser querido no se vaya con el Señor. Y yo veo a la persona y la veo conectada y la veo sufriendo y ya es agónico, le ponemos morfina y el dolor es terrible. No podemos con ese dolor. Y yo me pregunto, ¿será la voluntad del Padre que esa persona siga sufriendo conectada a cables, a tubos? Porque si tú te pones a ver, y vamos a verlo fríamente, a lo mejor nosotros, perdónenme la expresión, en nuestro egoísmo queremos que esa persona esté siempre con nosotros y no quisiéramos dejarlo ir. Pero hay veces que si le pedimos al Señor conforme a su voluntad es que ande corriendo allá arriba con Él.
que no esté conectado a cables, que no esté sufriendo. Entonces, hay veces que tú y yo pedimos, pero pedimos egoístamente, aún en estos casos, porque son casos que dices, oye, pues ya está conectado en cables, con un tubo, le pones medicamento para menguar el dolor y no mengua, ¿será lo mejor que él siga? Pero es que yo lo quiero conmigo y no quiero que se muera mi abuelita de 120 años. Sí, yo también, la verdad. Yo no quisiera que mi abuelita nunca se fuera. Pero si ya está sufriendo, obviamente yo no soy quien para quitarle la vida, es cuando el Señor lo decida, pero pedir de acuerdo a su voluntad, pedir de acuerdo a su corazón. Además, fíjate, dice el pan nuestro de cada día, nuestro. No dice, dame el pan mío de toda la semana. Dice el pan nuestro. Nuevamente esto es que pidas, pero que pidas no egoístamente. Es nuestro. Voy a pedir un trabajo, voy a pedir un carro, voy a pedir un esposo, una esposa, para que me haga feliz, ¿no? No, para yo hacerla feliz voy a pedir esto, una esposa, un esposo, un trabajo. ¿Sí? Es el pan nuestro, es de una manera no egoísta. Somos bendecidos para bendecir y lo tenemos que hacer diario, como el maná. La enseñanza del maná es tremenda porque el maná no caía toda la ración para la semana, caía diario. Y si ellos se atrevían a juntar de más, se les echaba a perder. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería dependencia diaria. No se trata de orar, pues oro el domingo que voy a la iglesia para toda la semana, ¿no? Ya, cuídame toda la semana. No, hermano, es diario, 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 diario pedir, diario hacerlo. Así como el respirar tiene que ser una disciplina espiritual para ti y para mí, orar. Número 5, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Marcos 11:25 nos dice que cuando oremos perdonemos a aquel con el que guardemos rencor. Jesús lo ejemplifica con la parábola del deudor. ¿Se acuerdan de esa parábola que dice que había un siervo que debía, vamos a ponerlo en pesos mexicanos, 100,000 pesos? Y llega y le dice, oye, vamos a hacer cuentas, ¿sabes qué? Me debes 100,000, te los perdono, vete. Sale y uno que le debía 100 pesos lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. El Señor lo perdonó y no pudo perdonar. Y esta parábola se la dice a Pedro, porque Pedro le dice, oye, ¿cuántas veces? ¿Hasta 70 veces 7? Y ahí hay una explicación más que no nos da tiempo, pero le dice, no te digo hasta 70, no las cuentes, es lo que le estaba diciendo el Señor. Pero, ¿sabes? Dios está tan interesado en nosotros que si sabe que si tú y yo no perdonamos, eso genera una raíz de amargura que va a ser un estorbo para poder gozar de la bendición que Él tiene para nosotros. Y además, tú y yo no perdonamos porque Él nos perdonó, ¿sí? El perdón lo ganó Cristo para ti, para mí en la cruz. Perdonamos porque hemos sido reconciliados con Dios y perdonados por Dios a través de Cristo Jesús. Y si Él ya nos perdonó y costó tanto el perdón para ti, para mí, ¿quiénes somos tú y yo para no perdonar? Pero es que me lastimó mi corazón, sí, te entiendo, a mí también me lo han lastimado y he tenido que perdonar. Entonces, perdonamos porque Él ya nos perdonó. Y vamos con el último punto, igual si me ayudas, pastor. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el mundo hay aflicción, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Como hijos de Dios, el Señor Jesús le ha pedido al Padre que nos proteja. ¿Sabes? El Padre nos tiene en el hueco de su mano. Nos tiene así guardados.
¿Por qué dice esto el Padre Nuestro? Y primero dice, no nos dejes caer en tentación. Muchas veces cuando tú y yo caemos en tentación, abrimos las manos donde papá nos tiene y nos salimos de su cobertura. Entonces lo primero es pedirle, no me dejes caer en tentación. Muchas cosas malas que nos llegan a pasar es porque caemos en tentación. No estoy diciendo que todo, pero una gran parte es por malas decisiones. Es porque llegamos a caer en la tentación de tomar una mala decisión sin consultar a Dios. Y entonces es como abrirle ese hueco donde nos tiene Él en sus manos y decirle, yo quiero eso. Quiero ese fruto prohibido que está ahí. ¿Sí? Entonces, Pedro 5, 6 al 8 dice que estemos alertas porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Cuando caemos en tentación, le abrimos las manos a Dios en donde Él nos tiene resguardados y permitimos que el enemigo pueda atacarnos. Por eso aquí lo primero es pedirle a Dios que nos dé dominio propio, que nos dé templanza para no caer en tentación y que el diablo no pueda tocar nuestras vidas y que así seamos librados del mal y del maligno, ¿sí? Y podamos ser librados de todo lo que está allá afuera, porque allá afuera el mundo está gobernado por el enemigo. Pero sabes, tú y yo estamos en el hueco de las manos de papá. Orar es platicar con Dios, es ir confiadamente y contarle lo que nos angustia, lo que nos afana, lo que nos pone triste. También es contarle nuestros sueños, nuestras alegrías, agradecer a Dios todo lo que nos da, aún sin merecerlo. El bosquejo del Padre Nuestro nos da un método de oración, no para repetirlo como si estuviéramos rezando, sino para mostrarnos el corazón del Padre, donde primero Él nos reconoce como hijos. ¿Te das cuenta que el perdónanos y perdonamos está después de que tú y yo le pedimos? Yo no me había dado cuenta de eso, Es decir, el Señor te sienta primero a la mesa y te dice, ¿qué tienes? ¿Qué te está poniendo triste? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la raíz de amargura que hay en tu corazón? Y a veces decimos, no, es que yo tengo que entrar y lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón porque soy bien pecador. Y el Señor te dice, no, siéntate a la mesa porque eres mi hijo y te amo, como seas, con tus fallas, con tus errores, yo te amo, soy tu papá y te amo. Siéntate a la mesa, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y una vez que el Señor nos dice como hijos, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te está angustiando? Porque dice su palabra, Él sabe mucho antes de que tú y yo le pidamos lo que necesitamos. Pero qué bonito es de verdad que tú puedas decirle, papá, me pasa esto, me duele esto, me lastima esto, me hirió esta persona. Y cuando tú entras y le puedes decir eso a papá, Él te transforma y te dice, perdona, porque yo te he perdonado. Perdona, porque tus pecados fueron limpiados por la sangre de mi Hijo. Y nos pone a cuentas y luego nos da su cobertura. Cuán amor más grande. Ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre por medio de la gracia del Hijo y en el poder de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Iglesia, si te quieres poner de pie, toma un momento y decirle gracias.